no todos los psukim en Bereshit traen el Rashi, o los comentaristas vienen a decir el mismo nivel de profundidad. Entonces, ahora que vamos a ponernos a estudiar, voy a escoger algunos, así vamos a avanzar por un lado más rápido. Me interesa que lleguemos al menos al cuarto Perek incluido. Ojalá que más, pero por lo menos al cuarto Perek. Y en segundo término no vamos a quedarnos en cosas que son más técnicas, ¿ok? Entonces, ya vimos el segundo Rashi. Quiero volver sobre el primero un segundo. Dice, el pasuk es el primer pasuk. Dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, y vimos el concepto de Bet Reshit bara Elohim, ¿sí? Como es la forma en que se puede leer mejor el Rashi. El primer pasuk tiene muchos Rashi. Vamos a leer dos. No voy a hacer la lectura del segundo Rashi porque, como dije, ya lo vimos, pero vamos a ver el primero y el tercero. Be'ezrat Hashem ahora. Bereshit bara Elohim, dice Rashi, Bereshit amar Rabbi Yitzhak. ¿Sí? ¿Están todas ahí conmigo? Primera hoja, Bereshit, primera página, primer Rashi, todo facilito. ¿Todas conmigo? Bereshit amar Rabbi Yitzhak, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. Dice Rabbi Yitzhak, ¿sí? En el fondo esto es un Tana, pero Rabbi Yitzhak era el papá de Rashi. Rashi significa Shlomo, ¿sí? Rabbi Shlomo Yitzhaki. Yitzhaki por Ben Yitzhak, en el fondo. Entonces, a pesar de que trajo un Tana, aparentemente muchos comentaristas dicen que lo trajo porque era como un kavod para el papá. ¿Okay? ¿Y qué es lo que trajo? Dice Rabbi Yitzhak, el Tana, dice: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. La Torah no debió haber comenzado sino por el Jodesh. Este Jodesh será para ustedes. ¿Ok? She'i mitzvah rishona shenitztavu Israel, que es la primera mitzvah en la que fue comandado Israel. Uma ta'am patach bebereshit. ¿Cuál es la razón por la que comenzó en Bereshit? Mishum, ¿sí? Koach ma'asav yigid le'amo latet lahem nachanat goim. Por lo que dice el pasuk en Teilim, Koach ma'asav, la fuerza de sus actos, y yigid le'amo, le relató a su pueblo, latet lahem nachanat goim, para darles una herencia de pueblos. She'im yamru umot ha'olam le Israel listimatem, porque si le fuera a decir los pueblos del mundo a Israel, ustedes son listim. Listim son asaltantes. ¿Ok? Se están robando algo. ¿Qué es lo que están robando? Listimatem shekavashtem arzot shiv'a goim, porque ustedes conquistaron la tierra de los 7 pueblos. Hem omrim lahem, ellos le dicen a ellos, Kavaná, Israel les puede contestar a los pueblos del mundo, Kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu, toda la tierra es de Hashem. Bara'a, él la creó, venatla lenatna leasher yashar be'enav, y se la entregó a quien le parece correcto a sus ojos. Bertzono natna lahem, con su voluntad se la entregó a esos pueblos. Ubirtzono natla mehem benatla lanu, y por su razón se lo entregó, se lo sacó a ellos y nos lo pasó a nosotros. Atkan Rashi. ¿Qué es lo que dice Rashi? Parte con una base. La conversamos un segundito ayer en la clase de
cuando estábamos hablando un segundo de Rosh Hodesh, a todo esto Hodesh Tov, y les dije que en el fondo la primera mitzvah es a Hodesh Hazeh, la mitzvah de Rosh Hodesh, que tiene, yo les dije dos cosas porque no teníamos mucho tiempo, pero había dos cosas que les quería comentar. Hay una tercera cosa, que es que nosotros tenemos control sobre el tiempo, y eso se ve en Kiddush HaHodesh, porque el Kiddush HaHodesh no es que funciona mecánicamente. De la Torá, el Hodesh lo decretan. Cuando se produce que vienen dos testigos, que se comprueba que son testigos válidos de que hubo Molad, que hay una luna nueva, entonces al día siguiente se hace, o ese día retrospectivamente, dependiendo de en qué horario se vea la luna, se establece cuál es el Hodesh. Pero eso es muy interesante como lógica, porque eso significa que el calendario, en el tiempo del Bet HaMikdash, el calendario no era fijo. No es que teníamos un Tojnit así como Kaluaj, o teníamos así como un calendario tipo Google, o cualquier otra de estas cosas, que nos dijera cuándo cae qué. No se podía saber. Hay ciertos parámetros de hasta cuándo sí, cuándo no, pero hay una flexibilidad. No solo eso, la halajá es que hay ciertos días que no pueden caer, por ejemplo, Erev Shabbat, Yom Kippur, no puede caer en Erev Shabbat. Si fuera mecánico, sí caería. Pero entonces se juega con 2 días que son 2 meses distintos, que pueden ser Malé o Haser. Es decir, pueden ser meses de 30 días o de 29 días. Y con ese juego, nosotros hacemos que el calendario calce de forma tal que nos sirva. Lo que es muy interesante. Porque nosotros definimos cuándo cae, por ejemplo, Yom Kippur. Lo que implica que nosotros definimos cuándo una persona tiene caret. Cuando Akadosh Baruj Hu hace que haya capará. Nosotros causamos que sea un momento específico para que sucedan cosas que no tienen nada que ver con nosotros, teóricamente. Lo que implica que nosotros tenemos el control. De ahí que en la tefilá de Hagim decimos Mekadesh Israel vea Zmanim, porque es a través de Israel que hay un kiddush en el momento. No es que el momento solo, el único que es un momento que solo está Mukdash es Shabbat. ¿Ok? Es distinto. Shabbat es distinto. ¿Por qué? Porque Hashem Kidesh Oto. Y eso es cíclico. Cada 7 días, absolutamente mecánico. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Pero todo el resto de los tiempos los definimos nosotros. Volviendo a nuestro tema de Bereshit, resulta que viene Rabbi Yitzhak, el Tana, y nos dice que la Torá debió haber comenzado con esa primera mitzvah. Lo que implica que él tiene en la cabeza una anajá. Y vamos a hacer un estudio. Y el estudio en Torá siempre tiene varias facetas. Son 5 pasos fundamentales y uno tiene que contestar ciertas preguntas. Eso es lo que en realidad se llama la Gemara. La Gemara no es el estudio en particular ese el librito ese que llamamos Gemara. El estudio de Torá, de las fuentes, funciona con 5 pasos y básicamente 3-4 preguntas que uno se tiene que hacer en función de lo que encuentra. ¿Okay? Así que vamos a hacer un poco de estudio. ¿Qué pasó? Que Rabbi Yitzhak dice que la Torah debió comenzar con la primera mitzvah, que es el Hodesh Hazeh, el Rosh Hodesh, Kiddush HaHodesh, que es una mitzvah de la Torah, la primera. ¿Ok? Así que, ¿cuál es la base del planteamiento de la pregunta de Rabbi Yitzhak? Rabbi Yitzhak dice, la Torá debió haber comenzado con Hodesh Hazeh. Lo que implica que hay un pensamiento que él tiene, un entendimiento de para qué es la Torá, que causa que ese debió haber sido el punto de comienzo. ¿Sí? Viene y dice, por lo tanto, no tiene ningún sentido que haya comenzado en Bereshit. Tiene que haber otro motivo, que no es el motivo que para mí es el que tendría que haber sido. Tiene que haber un segundo motivo que justifique un libro y medio, un libro y no sé cuántos capítulos.
11 capítulos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo? Lo que dice el pasuk. Entonces, ¿cuál se les ocurre a ustedes, que es la lógica que tiene Rabbi Yitzhak en la cabeza, que a él le justifica que la Torá tendría que haber comenzado en Ajodesh Hazeh? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Por qué Rabbi Yitzhak dijo lo que dijo? ¿Alguna idea? Si la Torá es que lo primero que tiene que contar es la primera mitzvah, ¿cuál es la lógica por la que en forma natural lo primero que tengo que contar es la primera mitzvah, que es la Torá? Un libro de leyes. Viene Rabbi Yitzhak que dice, la Torá, que es un libro de leyes, tiene que comenzar con la primera ley, Dei Pashut. Pero no. Como no, implica que tiene que haber otro motivo. Lo que implica que todo lo que venga en Bereshit y hasta el capítulo 11 de Shemot no es ley. Entonces, ¿qué es lo que es? Esa fue la pregunta. ¿Entendieron? ¿Están conmigo? Están muy silenciosas. ¿Están siguiendo lo que digo? ¿Está todo bien? Sí, muy bien. Contesta Koach Ma'asav y Gidle Amo Latet Lahem Nahalat Goim. La fuerza de sus actos le contó, le relató a su pueblo, Gidle Amo, para darles una herencia de pueblos. ¿Ok? Lo que implica que todo el Sefer Bereshit y los primeros 11 capítulos del Sefer Shemot vienen a relatar la fuerza de los actos de Hashem. Yo hubiese pensado que Be'etzem, la fuerza de los actos de Hashem son solamente la creación. Aparentemente no. O sea, en el primer capítulo aparecen todos los actos de creación aparentemente, ¿lo correcto? No, no puede ser. Porque todo, hasta el capítulo 11, cae sobre la misma lógica, según Rabbi Yitzhak. Así que todo lo que sucedió es para mostrarnos la fuerza de Akadosh Baruj Hu. Todo. Desde Bereshit y hasta el Perek 11 de Shemot. Perek 11 de Shemot es cuando termina la plaga de la oscuridad. O sea que la plaga de Makat Bejorot, la muerte de los primogénitos, ya no es Helek de contarnos la fuerza, que toda la fuerza ya estaba escrita. Miren lo interesante de este cuento. Todavía estamos en la pregunta. Entonces la fuerza de Akadosh Baruj Hu no es solamente que crea, porque la creación está en el primer Perek, si quieren hasta el tercer Perek. También la fuerza de Akadosh Baruj Hu que destruye, como está en el Perek 6, 7, 8, ¿sí? También el que controla el funcionamiento de la humanidad, como está en el Perek 11, la Torre de Babel. También se comunica con aquellos que hacen su voluntad, Abraham Avinu, Perek 12, y así sucesivamente. Como todo tiene que ver con la fuerza de Akadosh Baruj Hu, y por lo tanto tenemos que entender el Sefer entero de otra forma. Todo es un proceso de creación, Echsheu. Y eso lo va a decir el Ramban. La lógica es que no es Bereshit y la creación del mundo, no es solamente la creación física del mundo, que esos son los primeros 6 días de la creación, si quieren 7 días de la creación. Todo es creación. Hasta el final del Sefer Bereshit, todo eso
es creación. Eso es Rambam. Es el Ramban, Nachmanides. No, solamente está ahí. En adelante es un proceso también de creación, el Sheú, pero es la creación del pueblo de Israel. Es completamente distinto ese proceso. Por eso, hasta También. Shemot Perek 11. Sí, pero la creación del mundo Ajá. y después la creación de Israel, hasta el Perek 11, y después del Perek 11, 12 y 13, lo que sea, es ya la gestación y el parto, digamos, todo el proceso de la Yetziat Mitzrayim. ¿Ok? Hasta aquí la pregunta. Es muy limpio lo que dice Rabbi Yitzhak. Si ustedes lo piensan ahora, calza y cambia completamente la perspectiva del texto. Lo que implica que parte de la formación del mundo es la existencia de Abraham Avinu, es la existencia de Yitzhak Avinu, es la existencia de Jacob Avinu, lo que le pasó a Yosef y la bajada de Egipto. Y después es parte del proceso de formación del mundo que se empieza a formar Am Israel dentro Bekerev Am, dentro de la sociedad egipcia. Todo eso es un proceso de creación gigantesco. Y es claramente lo que nos está contestando Rabbi Yitzhak. Solo que Rabbi Yitzhak dice, ¿y para qué nos cuenta todo eso? Para darnos una herencia entre los pueblos. Es decir, ahora vamos a la segunda parte. La respuesta de Rabbi Yitzhak está llena de problemas. Fíjense. Vienen estos y nos dicen a nosotros, ustedes se robaron la tierra de los pobres palestinos. ¿Han escuchado eso? ¿De dónde viene la palabra palestino? Filistín. ¿Y de dónde viene la palabra filistín? De listim. Listim, que son ladrones. En esa época era un pueblo que llegó originalmente desde la zona de Asia Menor, se fue a la zona de Grecia, incluso hay quienes dicen que pasaron por Europa, después se fueron a Creta y de Creta se vinieron acá y tenían el mismo patrón. Se conquistaron la zona de Ashkelon, Gaza, toda la zona de Gaza, y ahí venían los Flishtim, nuestros queridos amigos. Y los Flishtim no son el mismo pueblo palestino de hoy, que eso, por favor, espero que a estas alturas tenga relativa claridad al respecto. No es el mismo pueblo. Ese pueblo fue destruido en el tiempo del dominio de Asiria, en el primer dominio de Asiria sobre nuestra tierra. Ahí desaparecieron ellos. Entonces vienen los pueblos del mundo y nos dicen, ustedes se robaron la tierra, no es de ustedes, era de los pobres gente que vivía acá. Entonces nosotros vamos a responderles y vamos a tener fuerza para contestarles, espectacular. No es cierto, la tierra es de Hashem. Hashem se la dio a ellos, se la sacó a ellos y nos la dio a nosotros. Listo, se solucionó el problema. Solamente una confirmación. La parte que es de creación es toda parte Todo Bereshit y hasta los primeros 11 capítulos de Sefer Shemot. por el Imperio Persa. Sí, Asiria. Los persas venían después. Si nosotros fuéramos hoy, de hecho es interesante históricamente, cuando Ben Gurión pidió la partición, hizo la presentación ante la ONU, la partición en el año 46, 47, él dijo, les preguntaron por qué nos tenían que dar la tierra. Y él tomó el Humash y les dijo, porque ustedes creen en esto. Entonces ese fue el argumento, exactamente el argumento que dice Rabbi Yitzhak, fue el argumento que dio Ben Gurión para que nos dieran, en la partición nos dieran una parte de Eretz Israel. Pero sacando la parte histórica curiosa esa, sobre la que yo tengo un par de preguntas igual, pero sacando la parte histórica esa,
es muy curioso. ¿Por qué el resto de los pueblos? Primero, ¿a qué otros pueblos pueden estar hablando? Uno. Segunda pregunta interesante para hacerse es, ¿por qué nos van a creer? Ellos tienen sus costumbres, sus religiones, sus historias, sus cuentos, y nosotros tenemos los nuestros. Ahora nosotros con los nuestros venimos y les contamos y ellos dicen, sí, en realidad tienen toda razón. ¿Quién habla de esto? El resto de los pueblos del mundo. No, ¿quién hace la pregunta? Yo estoy haciendo la pregunta sobre la respuesta de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak dice, ¿para quién nos enseñó todo el Sefer Bereshit y los primeros 11 capítulos del Sefer Shemot? Muy fácil, para que el resto de los pueblos, cuando nos vengan a decir que nosotros nos robamos la tierra, nosotros tengamos una respuesta. No, Kadosh Baruj Hu creó la tierra, es de él se la entregó a esos pueblos, se las quitó a esos pueblos y nos la entregó a nosotros. Y los pueblos van a estar re tranquilos. Sí, tienen toda la razón. Sí, Kadosh Baruj Hu se los dio. Pitón. ¿Cuándo pasó eso? Nunca ha pasado. Entonces, ¿por qué clase de fuerza es la que está diciendo Rabbi Yitzhak? ¿Con quién está hablando? ¿Para quién es eso? ¿Para quién es este mensaje? Uno. ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que el mensaje sea cierto? Hay un pequeño problema, porque aquí dice que no es para nosotros, es para que nosotros les podamos contestar a los otros. Estamos mal. Estamos hasta las masas, como dicen. ¿Ah? ¿No? Así se dice en Chile. No se decía, por lo menos, no sé si se sigue diciendo. Estamos en el agua hasta el estamos hechos. Como dicen acá en Israel, ajal nota. ¿Listo? Alajno. El punto es muy simple. Rabbi Yitzhak no está hablando con nosotros, está hablando con la generación, quizás sí con nosotros, pero todavía no. Con la generación del final. Cuando sea evidente que la Torah es verdad, entonces el resto de los pueblos va a decir, tiene razón. Pero solamente si la Torah es verdad. O sea que solamente cuando Hashem Echad Ushmo Echad, en ese momento, cuando todo el mundo esté de acuerdo que este caballero sí tiene razón, entonces va a ser un argumento. Hasta ahora no hay argumento. ¿Ok? La única forma en que ese argumento puede ser argumento, y ahora esto sí trae algo que ver con nosotros, es que nosotros mostremos que la Torah tiene razón. Así que, si queremos tener derecho a Eretz Israel, tenemos que demostrar que la Torah es verdad. Y para hacer eso tenemos que vivir bien y felices, porque de otra forma estamos hechos. Ajal nota. ¿Sí? ¿Se entiende? Así que ese es el primer Rashi. Facilito. Vamos al tercero. El segundo ya lo leímos. Lo hicimos cuando vimos Bet Rashid y eso. Tercer Rashi dice, Bara Elohim, Velo Amar, Bara Hashem. La pregunta de Rashi es, ¿por qué dice Bara Elohim y no Bara el Shem Hashem? ¿Ok? Shebatchila, trae un midrash, Shebatchila, Alá Bamachshava, Librotó Bemidat Adin. Porque al principio, estamos en el tercer Rashi, ¿están conmigo o no? ¿Todas están leyendo conmigo? Dice Bara Elohim, Rashi, Dibura Matjil, Bara Elohim. ¿Sí? Ya nos pasamos la primera palabra, vamos a la segunda y tercera. Dice así, Bara Elohim, Velo Amar Bara Hashem. Y no dijo el pasuk, se refiere al pasuk, creó Hashem. Dice creó Elohim. Cada nombre representa cosas distintas. ¿Ok? Y Elohim representa el din. ¿Ok?
El din es el juicio, la fuerza, la gburá, las reglas, ¿sí? La institución, la fuerza y el control. Shebatjilá alapa machshavá livrató bemidat adin, porque al principio se le ocurrió crear al mundo con din. Verá she'ena olam mitkayem, y vio que el mundo no podía permanecer, no podía sostenerse. Ve'ikdim midat rachamim ve'shatfa le midat adin. Entonces antepuso la característica de rachamim, que es la misericordia, y la asoció con la midat de din, de juicio. Ve'ainu dichtiv beyom asot Hashem Elokim eretz v'shamayim. Y eso es lo que dice el pasuk en el segundo perek, el cuarto versículo, que dice: en el día en que hizo Hashem Elokim, ahí trae los dos nombres, Hashem Elokim eretz v'shamayim, ¿okay? La tierra y los cielos. Hay una parte que no leímos en el... Sí, hay una parte del segundo Rashi que no leímos y que es importante que leamos, después lo vamos a ver. Entonces Rashi nos dijo cuál es el motivo que puso Elohim, algo que es muy fácil, todo el mundo lo escucha todo el tiempo, así que ustedes lo han escuchado también. Hashem antepuso la midat a Rahamim a la midat a Din. 1000 preguntas salen acá. ¿Qué se les ocurre a ustedes como pregunta? ¿Qué es lo que a ustedes les suena extraño de todo esto? Es una parte importante del proceso de estudio, que ustedes tengan preguntas sobre el texto. Si yo les pregunto todas las cosas, no. Así que no. ¿Qué les suena extraño? De lo que ustedes saben. Viene Hashem, intenta crear el mundo con midat adin, dice: no va a funcionar. Así que mejor parto con midat rahamim, con misericordia. ¿Okay? Primero en midat adin es con justicia y con fuerza, y la segunda es con misericordia. ¿Okay? Y en vez de decir, bueno, ok, lo voy a crear solo con misericordia, dice, bueno, con misericordia y con juicio. Pero primero misericordia. ¿Estamos? No estamos para nada. No entiende nada, te cuento. Lo que dice está claro. Ya, fe. Ahora, preguntas, por favor. Pregunten. ¿Por qué la misericordia se tiene justicia? Porque no solo con misericordia, no entendí nada de lo que... No entendí nada de lo que dijo. Perdón, pero no entendí lo que dijo. ¿Por qué la misericordia sobre la justicia? O como dijo Karen, ¿por qué no solo uno? ¿Por qué no solo con misericordia? Muy buena pregunta. ¿Por qué no solo misericordia? ¿Ok? ¿Por qué no solo misericordia? ¿Qué? Ella, como ella dijo. Porque Karen dijo. Esta vez dijo como ella dijo, porque otras veces... Ok. Que me va a dar, pashut. Ok. ¿Qué más? Muy bueno. ¿Por qué no dijo misericordia simplemente? Ok. ¿Qué más? ¿Por qué no solo justicia? ¿Por qué no solo justicia? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no funcionó? Muy buena pregunta. ¿Qué más? Una pregunta que tendría que ser la primera pregunta que a ustedes les revienta la cabeza. No puede ser este cuento. ¿Pero por qué se llega a equivocarse? Esa pregunta es la primera. ¿Cómo Hashem dice, lo voy a crear así? En realidad, no va a funcionar. Como, ¡no, pitón! ¿Cómo? Hashem no se equivocó. Pensó, se le ocurrió algo y no funciona, así que mejor lo hago así. ¿Qué es eso? Para que nosotros aprendamos de eso. ¿Qué es lo que vamos a aprender nosotros de eso? Espectacular. Por lo tanto, hay otro problema enorme. ¿Cuál es la primera palabra que usa? Bara Elohim. Si lo que dice Rashi es cierto, ¿cuál es la primera palabra que tendría que haber aparecido acá? Bara Hashem. Está al revés. Hay otro problema más. ¿Saben cuál? Lo que no estudiamos en el segundo Rashi, no estudiamos un pequeño detalle.
No está en orden este cuento. Porque todo pasó junto. Así que me dice que primero hizo una cosa, después hizo la otra, pero en realidad no pasó esto primero y no pasó lo después. ¿De qué mierda le estamos hablando acá? ¿Está todo mal? ¿Está todo mal? Perdón por la expresión, ¿no? Pero es como... Es de volverse loco este cuento. ¿Está todo mal? Hase Shalom. ¿Tienen alguien alguna respuesta para lo que dijo Rashi? Que parece que está tan simple que no tiene ningún sentido. Hase Shalom. Depende cómo uno vea el din, si es din o rajamim. Ese es el primer paso importante. El din es din, pero viene para poder implementar rajamim. Ese es el primer paso. Así que también es una midad a rajamim que exista din. Esa es una primera cosa que es importante que entiendan, que hace calzar un poquitito mejor este cuento. Segundo punto. Hashem no se equivoca. Nunca se equivoca. Entonces, ¿por qué nos cuentan esta historia que Eilu que se equivocó? Para que sepamos dos cosas. Una, cómo se hace. Y dos, qué es lo que tenemos que hacer. El objetivo es que haya din. Es decir, que las cosas se hagan perfecto. Pero solo haciendo las cosas perfecto, las cosas no funcionan. Porque no se puede llegar desde alguien carente, de alguien que tiene un problema, no puede partir haciéndolo perfecto porque tiene un problema. Entonces necesitamos primero la midata rajamim para tolerar. Pero si solo hacemos rajamim, ¿qué pasaría? Que no avanza. Necesitamos rajamim y din. Pero el objetivo es que sea solo din. Ahora el pasuk tiene sentido. La lógica no es que Hashem se equivocó. Desde lo que dice Rashi suena súper simplecito. Que Eilu que le puso primero rajamim. No. Todo el tiempo fue creado, pero la lógica con la que se creó es que primero se creó carente con Rahmanut para que lo carente pueda subsistir, porque desde el punto de vista de din absoluto, lo que está mal tiene que no existir. ¿Me entienden? Sí. Tiene que haber Rahmanut para que una persona que comienza sin saber tenga tiempo para aprender. Pero si no tiene din, no va a aprender. Porque el objetivo es que no necesite Rahmanut. Que solo con din funcione. Sí. Pero eso solo con el ser humano. Solo con el ser humano. En principio sí, correcto. Entonces, ¿está hablando de la creación? No, es una buena pregunta la suya. En realidad no. La creación funciona y está perfecta para lo que tiene que ser siempre. El ama, nosotros tenemos que perfeccionarla. Ese es el rol del ser humano. Entonces, en tanto el ser humano es carente y no cumple con su función, la naturaleza está perfectamente imperfecta y sigue perfectamente imperfecta, no tiene la culpa, así como funciona. ¿Se entiende? Entonces, no es algo en contra de la creación Hashem no la destruiría. La destruye porque nosotros lo hacemos mal. ¿Sí? Eso lo vimos cuando estábamos viendo Noah ayer. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿La respuesta se entendió? Sí. Ahora vamos un segundo a ver el segundo Rashi. El segundo Rashi es la mitad del Rashi, más o menos. Dice Ve'im, im tomar. ¿Pueden encontrar eso? Ve'im tomar. Ve'im tomar le orot ba she'elu tchila nivra'o upirusho bereshit akol bara elu. Dice Rashi, y si tú me vienes a decir que viene a explicarnos, a mostrarnos, a enseñarnos que estos fueron el principio de la creación, es decir, si nosotros fuéramos a traducir el texto Bereshit para Elohim, en el principio creó Hashem a los cielos y a la tierra, ¿sí? Que la explicación del pasuk sería Perushó Bereshit Akol, al principio de todo, Bara Elu,
esto es lo primero que creó. ¿Ok? ויש לך מקראות שמקצרים לשונם וממעטים תיבה אחת, כמו כי לא סגר דלתי תבני וכו' וכו'. Saltémonos un poco porque está trayendo psukim en los que muestra cómo estructuralmente podría funcionar, y como les dije no quiero entrar en las partes técnicas de Rashi. A continuación dice ve imken tama al atzmecha. ¿Están ahí? Dice imken tama al atzmecha. Si es así, que estamos diciendo que esto viene a decirnos qué es lo que pasó primero, entonces tenemos una pregunta, una cosa que no calza, ¿ok? Sobre ti mismo. She'arei amaim kadmu, porque fíjense, primero creó los cielos y la tierra, ¿correcto? ¿Dónde creó el agua? Todavía no la ha creado. Y sin embargo, ¿qué es lo que dice? She'arei ktiv veruach elokim merajef al pene amaim. O sea, cuando creó a los cielos y a la tierra, ya estaba el agua. Entonces, ¿cómo? Si me vienes a decir que lo primero que creó fue los cielos y la tierra, y ya estaba el agua, o el agua siempre fue, cosa que no puede ser porque lo creó Hashem, o el agua venía antes que, entonces no me puedes decir que fue lo primero los cielos y la tierra. Así que mi colma con una cosa no funciona. Ve'adai lo gila amikra besitura akudmim Maharonim klum briat amaim matai aita. Y todavía no hemos explicado cuándo fue la creación del agua. La mata shekadmu amaim la aretz. Aprendimos entonces que las aguas son anteriores a la tierra. Ve'od shehashamaim me'esh umimaim nivreu. Y sabemos que los cielos fueron creados de agua y fuego. Al korjeja lo limed amika beseder a mukdamim ve aharonim klum. Resulta que el cielo está escrito en el Midrash que es una creación de fuego y agua. Lo que sea que eso significa es un cuento largo, pero independiente de eso, es que el agua y el fuego crearon el cielo. ¿Qué es lo que dice el pasuk? Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Si yo quiero decir que lo primero que creó fueron los cielos y la tierra, el agua estaba antes que la tierra, y el fuego y el agua crearon a los cielos, así que claramente también estaban antes que los cielos. Así que no me puedes decir que fueron lo primero. Destruyó la opción. O sea, la traducción típica de en el principio creó Dios a los cielos y a la tierra está mal. Eso no existe. Nunca fue lo que dijo el pasuk. No viene a decir en el principio creó, viene a decir en el principio de algo. Creó y es todo un enredo, y por eso dio el perush que se saltó toda una parte importante del segundo pasuk. ¿Ok? Rashi nos viene a decir, no hay un orden. Esto no nos viene a dar un orden del cuento. Que es lo que les decía en la explicación anterior. ¿Estamos? Vamos al próximo Rashi. Vamos para eso a leer el siguiente pasuk. Este es un pasuk enredado como solo enredado puede ser. Así que והארץ הייתה תוהו ובוהו וחודש על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. Y la tierra, sí, al principio de creó Elohim a los cielos y a la tierra, y la tierra estaba tohu vavohu, ¿ok? Lo que sea que eso significa. Vejoshech al pene tehom, y había oscuridad sobre la faz del abismo, lo que sea que eso signifique. Veruach Elohim merajefet al pene amaim, y
el viento o el espíritu de Elohim estaba sobrevolando la faz de las aguas. Ya estaban las aguas, ya estaba el viento, no estaba el cielo, pero estaba el viento, está bueno eso. No había tierra, pero había un abismo, está bueno eso también. Es un desastre, no se entiende nada. Vayomer Elohim, perdón, Tohu Vavou, Rashi dice, Tohu Vavou, Tahu, Leshon, Tohu, Lashon, Tamea. Tamea. ¿Qué es lo que es Tamea? No, eso es con Tet, con Taf. Sorpresa. Es como, wow. ¿Sí? Ese es el concepto de Tamea. Como Beteimá, como con interrogación, así como con sorpresa. Veshemamun, como sobrecogimiento, ¿sí? Una cosa extraña eso. Shehadam tohe umishtomem albou sheva, que la persona se sorprende. Esto es maravilloso lo que está diciendo Rashi, impresionante. Dice Rashi que la persona se sorprende y se sobrecoge al bohu sheva, a lo que hay en él. En el fondo, tohu vavo es una expresión que significa que no tiene nada, que no tiene forma, es amorfo, literalmente en español. Se traduce tohu vavo, se traduce como amorfo, ¿sí? No tenía forma. Lo que está diciendo Rashi es que uno ve y no entiende nada, todo lo que hay allá adentro. La tierra estaba de una forma que no se entiende cómo podía estar todo lo que estaba allá adentro. Tehu Bou Lashon Reikut Vetzadu. El concepto de Bohu es el concepto de vacío. Entonces Rashi nos acaba de decir una cosa espectacular que se entiende súper claro, como ustedes verán. Es impresionante todo lo que estaba en la tierra. Es impresionante y sobrecogedor todo lo que tenía la tierra, y no había nada. Eso dijo Rashi. Está bueno. Tohu, es sorprendente todo lo que había adentro. Vohu, estaba vacío. Sigamos. ¿Qué significa lo que dijo Rashi? Ramban da una explicación espectacular sobre el mismo concepto. Se las voy a leer y por eso creo que vamos a terminar. Tohu es un lashon tema, como de sobrecogimiento, de sorpresa. Sí, así como sorpresa de wow, impresionante, así como wow, como así como shock, casi. והנה בבריאה הזאת שהיא, perdón, ¿qué pasó? Está bueno. El Rambam está tratando de explicarnos todo lo que dice los psukim en forma clara, ¿no? Dice, Ahomer Azeh Shekaru Yoli, helio, para nosotros, Nikra Belashon Kodesh Tohu. No se sorprenda tanto. El helio es un elemento del que hablaban los griegos, que era lo que dijo Rambam. Rambam lo está diciendo, dice, והחומר הזה שקראו היולי, o yoli, helio no es, hoy es el gas, ¿no? Pero no es,
el helio era como un elemento teórico que usaban los griegos para hablar de el vacío. ¿Ok? Lo que sea. Nikra belashon hakodesh tohu והמילה נגזרה מלשונם בתור על הראשונות מפני שאם בא אדם לגזור בו שם טועה תבעה ונמלך לקוראו בשם אחר כי לא לבש צורה שיתאפס בה השם כלל. Dice Ramban Nachmani dice, una persona no le puede poner nombre a lo que está ahí, porque no hay nombre que pueda litfos, como que pueda capturar aquello que está allí. ¿Ok? No hay nombre en lo absoluto que pueda capturar. No tiene forma, porque no tiene forma, no hay ningún nombre que yo le pueda dar. והצורה הנלבשת לחומר הזה נקראת בלשון הקודש בוהו, y la forma que tiene esa cosa que no tiene forma, el nombre que tiene esa cosa que no tiene forma es bohu. והמילה מוחרבת כלומר bohu. Esto está explicando también lo que dice Rashi, בעצם. No es que están discutiendo con lo que dice Rashi. Es como esta palabra bohu está en realidad compuesta de dos palabras. Lo estoy traduciendo libremente, pero eso es lo que está diciendo Ramban. Está compuesta de dos palabras. Bohu. En ello está. Está en ello. Está pero no está. No tiene forma, no hay nada que yo pueda decir que existe allí, y sin embargo está allí. Kemilat kol tohel asao. ¿Sí? Todo como está trayendo un ejemplo alternativo. Me voy a saltar un poquitito y quiero que escuchen esto y después les voy a hablar un segundito. Se va a cerrar con Rosita, así el cuento. Muy lindo. Veine, babria azot shei kenekuda ketana daka ve'en ba mamash. Al principio Akadosh Baruj Hu creó, y lo que creó fue como una nekudá ketana, muy pequeñita, un punto muy pequeñito que no tenía nada en realidad adentro. Nivra'u kol anivra'im bashamayim uba'aretz. Todo lo que está creado estaba en esa nekudá chiquitita donde estaba todo, pero no había nada. ¿Ok? Después trae porque viene hablando de otro concepto que vamos a ver en el próximo día, pero les voy a explicar un poquitito a qué me refería yo con un par de palabritas. Van a entender que esto cansa, pero maravilloso. ¿Han escuchado hablar del Big Bang? ¿Sí o no? Está aprendiendo esta semana sobre la unión, de cómo Big Bang, la verdad, confirma el Bereshit. Ahora le voy a contar lo que dice el Big Bang por un segundito. Antes, el Big Bang en realidad no es una explosión, es simplemente una expansión. ¿Okay? Lo que pasó originalmente es que el universo estaba muy chiquitito, muy muy chiquitito, y toda la energía y toda la masa y todo el espacio estaba concentrado en un punto muy pequeño. ¿Okay? Pero como estaba tan concentrado, la materia no podía estar, porque no hay nada que se pueda sostener existiendo con ese nivel de concentración de energía. Entonces estaba solo energía. Estaba toda la energía y toda la masa del universo concentrada en un punto chiquitito. Chiquitito. Los números dan lo mismo. ¿Y qué pasó? Repentinamente ese punto empezó a expandirse. Eso es lo que vamos a ver que pasa en el segundo día. Se empieza a expandir. Es lo que se llama un proceso inflacionario, o sea, se infló. ¿Sí? Técnicamente se llama proceso inflacionario, que significa que se infló. Se infló hasta el punto en que se enfrió suficiente, la cantidad de energía que había era suficientemente baja, ¿ok?, para que la materia pudiera empezar a existir. ¿Ok? Entonces la materia que estaba en potencia ahí se empezó a convertir en realidad en materia.
Pero estaba todo allí. Desde el principio estaba todo allí. ¿Ok? Es igual que lo que dice el Rambam. Exactamente lo mismo que dice el Rambam. Estaba todo allí y no había nada, porque no había nada que pudiera capturar forma. Es literalmente lo que dijo el Rambam. Se lo leí meforash del texto. Es exactamente lo que dice el Big Bang. El proceso inflacionario continuó y se convirtió, esa masa que apareció, primero se convirtió en plasma, después se convirtió en masa, en nubes de gas, esas nubes de gas se convirtieron en estrellas y planetas y cuánto y lo demás, y estamos nosotros acá después de un par de miles de millones de años. Pero independiente del cuánto, el proceso es exactamente el mismo. Muy notable, muy notable. No sé si, yo creo que nosotros terminamos a las 1:15 hoy. Ayer no, terminamos a las 3. Hoy creo que sí, terminamos a las 1:15. ¿Puedes revisar, por favor? No quiero pisarle la... 1:15. Así que tenemos para hacer otro Rashi todavía. Ok, yo me voy a saltar todo lo que tiene que ver con el segundo pasuk porque es demasiado complicado y hay que meter muchos otros temas que no me parece razonable que nos metamos en ello. No voy a hablar ni de Alpene Teom, ni tampoco voy a hablar de Ruach Elohim Merajefet Alpene Amaim. Vamos al tercer pasuk. Dice el pasuk así: Vayomer Elohim Ior Vaior, que también es una maravilla. Impresionante. Vayomer Elohim, y dijo Elohim, Ior, sea luz, Vaior, y será luz, y eso es luz. Rashi no dice nada al respecto. Déjenme hacerle un pequeño comentario solamente, porque es muy notable. La traducción típica de esto, si es la misma traducción que traen acá. Entonces no dice acá. Dice, Vayomer Elohim, y dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Hay varios problemas con esta traducción. Pero el primer problema que uno tendría que preguntarse inmediatamente es, nosotros me dijo, ¿qué significa que Hashem dice algo? O Elohim dice algo. ¿Se han preguntado alguna vez cómo un ser que no tiene boca, no tiene sistema de fonación, dice algo? Si piensa, piensa. Pero si dice, ¿qué es lo que significa que dice? Hay un segundo problema pequeñito, que es que como Hashem no tiene tiempo, y la voz es una cosa con tiempo, estamos hechos. Para que tengamos conciencia de lo que decimos, Y son términos adaptados para que podamos entender. Podría haber dicho que planteó o definió que exista la luz. Dice que dijo. Como ella dice, efectivamente hay un problema muy importante, que es que tenemos que notar, cuando nosotros hablamos, estamos reproduciendo el nivel más elevado de lo físico, que es aquello que toma una idea abstracta y lo convierte en una secuencia de sonidos que otra persona es capaz de capturar y entender lo que está en esa secuencia de golpes de presión, en el fondo. ¿Ok? Pero ese es el punto. Entonces, ¿qué significa que Elohim habló? Dijo algo. Si ustedes lo entienden, es un tema muy lindo, primero, pero si ustedes lo entienden, esto se puede aplicar a todo el Humash y a todo en general. Vayomer Elohim, ¿qué significa Vayomer? Primero hay un concepto así como abstracto que se convierte en algo físico, ¿ok? En el nivel más elevado de lo físico. Eso es claro. Esa parte es fácil. Pero no tiene tiempo.
Hay un segundo problemita que voy a asociar los dos problemitas para poder explicar este pasuk de una forma como interesante, por lo menos desde mi punto de vista, que es así. El problema es que el lashon no dice y hubo, dice y or, va y or, exactamente la misma conjugación, está en presente en ambos lados, o si está en futuro, está en futuro. No hay vav amapejet, no funciona aquí porque no está en la estructura del vav amapejet. Ustedes han escuchado el vav amapejet, ¿no? Una vav que se pone delante de la palabra, del verbo, que da vuelta el tiempo. Vayomer significa y dijo. Yomar es dirá. Vayomer significa en pasado, porque el verbo está conjugado en futuro y tiene una vav que da vuelta al tiempo, así que lo vuelve a pasado. Es un tema muy lindo, otro tema interesante para otro día. Ulay. Pero el punto básico es que esa estructura siempre parte con un pataj o con un kamatz, y aquí no hay, no funciona. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que dice el pasuk literalmente? No dice y hubo, y dice que Elohim habló y Hashem no habla, no como nosotros entendemos que habla. Si ustedes piensan un ratito esto, se van a dar cuenta de una cosa maravillosa, espectacular. Miren, ¿qué es lo que es el habla? Es una expresión de algo abstracto que se vuelve concreto, ¿correcto? Y está ordenado en un lenguaje, ¿de acuerdo? Lo que dice el texto es que Hashem dijo, vamos a decir, voy a ponerlo en un verbo, luego jugar así como libremente, ¿no? Pero dijo Hashem, será luz y será luz. Eso es lo que dice el pasuk. O sea luz y es luz. ¿Qué es lo que es luz? Vayehi or. ¿Qué significa Vayehi or? ¿Qué es lo que es or? ¿A quién le está hablando Hashem? No, el día todavía no está creado. A la nada. Está hablando en la nada y repentinamente hay algo. Se llama luz. Lo que está haciendo Hashem, piénselo un segundo, es Lo acto de hablar es exactamente hacer. Es volver concreto algo que está abstracto. Entonces, Como Elohim hace concreto algo que es abstracto haciendo luz. la falta de luz. No, porque no hay falta de luz cuando todavía no hay luz. Recién después se va a separar. No se meta ahí porque vas a tener un problema conceptual enorme. Hasta este momento, cuando se crea la luz y la oscuridad pueden estar juntas, lo que tampoco se entiende para nada, pero vamos a suponer. ¿Ok? Lo que está diciendo es algo maravilloso. ¿Qué es lo que es una membra de Hashem, de Elohim? Es una expresión que crea una ley en la realidad. Lo que Hashem dijo es la luz. Lo que dijo Hashem, piénsenlo así, desde el punto de vista de la física, él dijo una expresión de una... Piénsenlo así, como que dijo la fórmula de la luz y eso es la luz. Lo que él dice es lo que estructura la realidad. No es que él dijo y le dijo a alguien. Él dijo y lo que dijo es luz. Dijo Elohim, es luz y es luz. Es literalmente lo que dice el pasuk. Lo que él dijo es la luz. Yo lo veo como luz, pero no es luz, es lo que dijo Hashem. Es lo que es. Eso es lo que es. Y por eso no tiene tiempo. La ley se mantiene y funciona exactamente igual siempre, porque es lo que dice Elohim, que no tiene tiempo.
es notable, es muy notable. Es muy simple, porque lo que está diciendo es, Hashem está dando las reglas con las que funciona la realidad. Eso es lo que está diciendo el pasuk. La luz es lo que Hashem dice que es. Eso es luz. Es espectacular. Simple, claro, pashut. Pero nosotros, como lo vemos desde el punto de vista humano, que ahí está la luz, y él creó como no creó una fuente de luz, creó la luz. La luz la creó, no un sol que tira luz. Creó luz. ¿Qué es lo que es la luz? Una cosa electromagnética, o si quieren, lo que fuera, es luz. Yo lo entiendo de otra forma, pero eso lo que es luz. Muy, muy simple. Pero está por encima de nuestro nivel de captar, porque nosotros estamos viéndolo desde el punto de vista humano. Es realmente muy hermoso como concepto. Piénsenlo así, esto justifica por qué recién en qué día se crea la luz, las fuentes de luz. En el cuarto tenemos luz y oscuridad, y no tenemos sol. No hay sol, no hay luna, no hay estrellas, pero tenemos luz y tenemos oscuridad. ¿Cómo puede haber luz si no hay una fuente de luz? Desde mi punto de vista humano, no tiene ningún sentido lo que está pasando. Pero si lo pienso como que se creó la luz como concepto, entonces cobra todo el sentido. ¿Qué fue lo primero que existió? De nuevo, es exactamente lo que dice el Big Bang. Cuando se expandió, lo que había eran solo fotones, porque nada podía existir, era solo energía. Perfecto. Es escalofriante, realmente escalofriante. O sea, no había recipiente. No había nada que generara la luz. Estaba la luz, no había nada que lo generara. Es impresionante. O por lo menos para mí. Para ustedes, no. A mí es como... Es realmente impresionante. ¿Ah? Bueno, pero aparte, es como... Wow, sí. Es también. Es muy impresionante. Ok. Por eso no fue necesario que Rashi hablara. Porque era demasiado claro. No es necesario que lo dijera. Muy impresionante. Top, chicas. Próxima semana seguimos. Les cuento que estamos como 4 veces más rápido que la última vez que hice el Shura.